robó más de 740 millones de dólares. Fue acusado por 8 cargos de fraude, los cuales incluyen actores famosos como Tim Burton, Justin Timberlake, 50 Cent, Jon Bon Jovi y hasta el mismísimo Manchester United. Los fiscales estuvieron a punto incluso de darle 145 años de prisión. Esta es la historia de Mark Dreyer, uno de los abogados más infames que ha conocido Estados Unidos. How did you end up becoming a crook? I can't remember the moment in which I decided to do something that I knew was wrong. I had an ambition that I needed to feed. I think I fell into the trap of wanting to be more successful than I was. Mark Dreyer nació y creció en Long Island, una de las partes al sur de Nueva York, en una zona conocida como Five Town. Su padre era un refugiado de guerra judío, pero se volvió rápidamente en Estados Unidos el dueño de una cadena de cines, por lo que a Dreyer en realidad no le iba mal en su infancia. Dreyer estuvo en el consejo estudiantil de su preparatoria, la Lawrence High School. Era un chico muy aplicado y sus maestros decían que era una persona muy inteligente, por lo que se graduó con excelencia de esta y se fue a la Universidad de Yale en el año 1972. Estudió una licenciatura en artes, pero después terminó mejor en Harvard, donde terminó sacando incluso un doctorado en derecho, por lo que un Dreyer a finales de los años 70, ya con título y doctorado en mano, se dirigió a la vida laboral como abogado. Lo primero que hizo Dreyer fue ir a una firma de abogados famosa en Nueva York llamada Rosman & Collin, donde al ver sus habilidades decidieron contratarlo, ya que lo que caracterizó al joven Dreyer desde pequeño era su inteligencia. Después de 10 años de estar trabajando en Rosman & Collin, los socios de la firma decidieron nombrarlo a él también como socio, por lo que rápidamente comenzó a destacar en estrategias para poder hacer crecer la firma de abogados. En 1989, ya habiendo aprendido todas las tácticas que tal lo llevaron a ser un gran abogado, decidió que la firma ya le había quedado chica y se mudó de trabajo hacia una firma mucho mayor, la firma Fulbright & Jaworski. Pero claro que Dreyer no iba como simple abogado, él pidió ser codirector. Dreyer se convirtió en el codirector de litigios en Nueva York, lo que lo llevó a aumentar su influencia entre los abogados de Estados Unidos. Eso hizo que Dreyer comenzara a ganar fama y popularidad entre los clientes de las firmas, así como también entre personas famosas. Comenzó a construir su fama poco a poco, siempre ayudado de su audacia e inteligencia. Los años de Dreyer fueron muy fructíferos en las firmas de abogados hasta que en 1996 se asoció con un abogado de Florida llamado Niles Baritz. Dreyer sentía que era hora de que pusiera su propia firma de abogados y nada lo detendría, por lo que en ese mismo año fundó Dreyer & Baritz, una pequeña firma que prestaba servicios a firmas más grandes. Con el dinero que ganó en esos años, en 1999, decidió potenciar su empresa, asociarse con unos cuantos abogados y mudarse a unas oficinas más grandes en Nueva York para comenzar con la actividad de la abogacía de manera más contundente, dejando de lado los cargos que tenía en anteriores bufetes para centrarse en el suyo propio. Aquí Dreyer comenzó a darse una vida de magnate. Claro está, todo esto para impresionar a los clientes. Adquirió una casa en West Hampton, compró incluso su propio yate de 37 metros que costó 18 millones de dólares, diversas casas, diversos autos. Se volvió miembro de los clubes más exclusivos de Estados Unidos y también se la pasaba en eventos benéficos. Todo fuera para exaltar su imagen de magnate y abogado exitoso. Claro está, si quería representar grandes financieras, ya siendo él directamente la cara, tenía que dar el sustento de que era un hombre acaudalado y exitoso. Pero en ese momento su vida daría un giro de 360 grados por dos personas que conoció. Estas dos personas son muy importantes en la historia, por lo que te voy a explicar quién es cada uno. El primero se llama Sheldon Solo y el segundo Costa Kovachev. El primero, Sheldon Solo, fue un cliente que tuvo Dreyer en 1998, uno de los más ricos que Dreyer había atendido alguna vez. Él estuvo encargado de hacer todos los litigios para Sheldon Solo, desde traspasos de propiedad hasta incluso un desalojo de las oficinas de Bank of America.
ya que Sheldon Solo era un magnate extremadamente rico inmobiliario de Nueva York. El siguiente Costa Kovachev era el ex dueño de una financiera en Estados Unidos, la cual había cometido un fraude por un esquema Ponzi. Si no sabes qué es un esquema Ponzi, te lo voy a explicar de una manera muy breve. Imagínate que yo tengo una financiera y te pido $100 para entrar. Yo te prometo un rendimiento muy alto sobre los $100 que tú estás invirtiendo en mí. Tú entras, digamos, en un escalón de mi pirámide. Cuando entre otra persona después de ti, se posicionará debajo. Él invertirá sus $100, yo tomaré de su dinero y te lo daré a ti. Pero ¿qué pasa con la persona de abajo? ¿Acaso le estoy dejando sin dinero? En este caso no, porque cuando se posicione alguien debajo de él, tomaré de sus $100 una parte y se la pagaré a él. De esa manera, el último que entra le paga al de arriba. Se pueden prometer rendimientos jugosos durante mucho tiempo, ya que siempre vas a tener alguien abajo que te esté subsidiando, pero cuando estos esquemas truenan y la gente quiere retirar su dinero, nunca se generó dinero nuevo. Siempre fue el dinero de la gente que participó. Por lo tanto, al final de cuentas, todos pierden su dinero. Kovachev estuvo liderando un esquema Ponzi en Estados Unidos y fue juzgado en los tribunales de Nueva York, por lo que este no dudó en llamar a una joven promesa que estaba haciendo mucho escándalo en ese estado, Mark Dreyer, para que lo representara. Dreyer, haciendo alusión a sus nuevas conexiones y también a su inteligencia, logró que a Kovachev lo sentenciaran a solo 46 meses de prisión y una multa de $215,000. Por lo que con solo meses de prisión y una multa extremadamente barata, Dreyer tenía un nuevo amigo muy importante. Dreyer y Kovachev se volvieron en una dupla criminal completamente imparable, y el primer objetivo iba a ser el magnate millonario Sheldon Solo. Dreyer sabía que no iba a ser fácil robar a Solo, ya que al final de cuentas era uno de los hombres más importantes de Nueva York, por lo que Dreyer supo que la manera en la que podía sacar provecho de tener un cliente como Sheldon Solo era utilizando su mayor virtud, su prestigio. I really wanted to distinguish myself. I wanted to be as important as I thought I deserved to be. Dreyer tenía acceso a cuentas bancarias, estados de resultados, cartas membretadas y documentos oficiales, los cuales utilizó para falsificarlos y hacerlos pasar como si fueran de Solo. Revisen qué tantos documentos tienen sus abogados de ustedes, ¿eh? Con todo esto, Dreyer comenzó a ir a las principales compañías de Nueva York a decir que el señor Solo necesitaba préstamos para sus conjuntos habitacionales, así como también para nuevos edificios en Nueva York. La estafa funcionaba así. Supuestamente, Solo necesitaba un préstamo para poder construir un complejo o algún edificio. Se presentaba Dreyer en una financiera, el cual en este momento era conocido como uno de los abogados de Solo, entregaba documentos supuestamente oficiales, membretados de las compañías de Solo, para darles una especie de autenticidad y pedirle préstamos exorbitantes a las compañías. Las empresas, al ver que eran préstamos para el señor Sheldon Solo, decidían sin más tapujos soltar el dinero. El hecho de tener un pagaré del señor Solo te prometía dos cosas: número uno, que el magnate te iba a pagar, y número dos, que el interés por prestarle era muy jugoso. Del año 2000 al año 2008 estafó más de 200 personas, tanto corporaciones y diferentes acreedores, con este tipo de pagarés falsos. Obviamente diversas compañías durante todos estos años tenían la duda de por qué Solo estaba pidiendo tanto dinero, así como también por qué no veían construcciones nuevas, ni se les estaban pagando sus intereses. Aquí es donde entra Kovachev, ya que Costa Kovachev se presentaba en las oficinas de los acreedores como supuesto representante de Solo. Si querías hablar por teléfono, te contestaba Kovachev. Si querías una cita, iba a tu oficina Kovachev. Si escribías un correo electrónico, te contestaba Kovachev. Todos los caminos guiaban hacia Kovachev siempre, y este, haciendo dotes de sus grandes habilidades del habla, así como también de persuasión, hacía que las compañías se fueran como tal contentas y no reclamaran, por lo que Sheldon Solo no se enteró de lo que
que estaba pasando bajo sus narices. And in fact, the money was going to you. Yes. So you came up with phony financial statements, phony audits, forged documents for Mr. Solo's company? Yes. How'd you do all that? Somebody just gave you $100 million and never bothered to check? The more money you look for, the fewer questions people ask sometimes. Pero Dreyer estaba preparado para su mayor estafa, meterse con los fondos de cobertura. Y todo lo que sube tiene que bajar, ya que cometió un grave error. Es obvio que la estafa de Dreyer algún día se iba a saber, pero dos compañías de fondos fueron las que pusieron los clavos en el ataúd de Dreyer. Dreyer quería que los fondos compraran sus pagarés para precisamente utilizarlos como moneda de respaldo en sus inversiones. Es decir, al final de cuentas, tener un pagaré es como si tuvieras un billete por esa cantidad de dinero, solamente que no tienes ese dinero, te lo deben. Dreyer contactó con un fondo de cobertura en Connecticut y otro en Nueva York. Hizo su misma maraña, le dio documentos falsos a estos fondos, les pidió cierta cantidad de dinero para que él les pudiera dar un pagaré por esa cantidad, y estos fondos aceptaron. El fondo de Connecticut estaba platicando con el fondo de Nueva York de que Sheldon Solo no le había pagado los intereses que había prometido, a lo que el fondo de Nueva York se dio cuenta que efectivamente él también le había prestado. Entre ellos se pusieron a revisar por pura curiosidad los documentos y se dieron cuenta que tenían exactamente los mismos. Dreyer cometió el error de ni siquiera haberles dado documentos diferentes a estos dos hedge funds. Así que decidieron ir directamente con el señor Solo y verificar qué estaba pasando. Por lo que los abogados de Solo, que no eran Dreyer, claro está, comenzaron a investigar a todas las personas que supuestamente les habían pedido dinero, para darse cuenta que todos los caminos daban hacia Mark Dreyer, lo que causaría que todo el peso completo de la ley de Estados Unidos cayera sobre Dreyer, así como también el enojo de muchas compañías defraudadas y de uno de los magnates inmobiliarios más fuertes de Estados Unidos. Lost everything I own. I've lost my business. I've obviously lost my reputation. I've caused my family obviously enormous unhappiness, and I have nothing. Do you have any friends? Now? Doesn't seem so. Se generó un expediente de más de 800 páginas de clientes defraudados, entre los que figuraban Bill Cosby, Tim Burton, Justin Timberlake, Elvis Costello, Jon Bon Jovi, 50 Cent, jugadores de béisbol, estrellas de tenis, jugadores de hockey, los equipos deportivos del Manchester United, los Mets de Nueva York e incluso la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas. Los fiscales de Nueva York estaban pidiendo más de 145 años de cárcel para Mark Dreyer y se le culpaba de haber robado más de 740 millones de dólares. Un juez rechazó esta petición de los 145 años y lo sentenció a solamente 20 años de prisión, argumentando que él no es el señor Bernard Madoff. Se le imputaron cargos por conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico, lavado de dinero, 5 cargos de fraude electrónico para vender pagarés ficticios y obviamente malversación de fondos. Mientras tanto, ¿se acuerdan de Kovachev, el socio criminal de Mark Dreyer? Kovachev durante todo su proceso argumentó que estaba bajo la influencia de Dreyer y que fue dominado por este, así como también amenazado, por lo que en abril del 2010 a Kovachev solo se le dio una condena por 3 años y 10 meses. Digan lo que digan, Kovachev siempre se salía con la suya. Dreyer actualmente cumple condena y se espera que el 30 de junio del 2025 salga en libertad. Mucha gente se pregunta por qué Mark Dreyer, si hizo una fortuna tan grande, con estos supuestos pagaré falsos no huyó del país, no se ocultó o buscó otra estrategia para que no lo capturaran. Tal vez al ser un hombre tan inteligente le ganó la ambición, creía que nunca iba a ser capturado. No sabemos qué pasó por la mente de Dreyer, pero lo que sí es que el infame Dreyer el día de hoy
duerme tras las rejas. Yo te dejo este video aquí si quieres seguir haciendo maratón y conocer a más personas infames. Suscríbete al canal, comenta qué crees de todo este caso de Mark Dreyer. Yo soy Hikarino y como siempre, adiós.